Hola nenes, hace unos minutos estaba navegando por Instagram y me topé con esta bolsa que se me hizo preciosa, me encantó y dije la quiero, pero al ver los materiales y el costo de envío y el costo de la bolsa dije a mí misma está un poco caro y ahí fue cuando se me ocurrió la brillosa idea de decir la puedo hacer yo misma. De verdad no sé en qué estoy pensando y más que no soy muy buena con las manualidades, pero lo vamos a intentar. Digo, ¿qué tan difícil puede ser? Solo quiero dar un pequeño disclaimer y decir que yo respeto al 100% el trabajo de la diseñadora, los diseños son 100% de ella. Esto es más que nada un experimento para ver si vale la pena pedir una bolsa así o hacerla tú mismo. Y pues con eso dicho, vamos en busca de los materiales. Ya estoy aquí en Google, entonces voy a tratar de buscar fantasías joyería. A lo mejor nos sale algo que estamos buscando, no sé. Y ok, lo primero que nos sale es esta tienda que se llama Fantasías Miguel. Se ve prometedor, vamos viendo qué productos tiene. Como que nos estamos acercando ya, se siente así como que más calientito, estamos a punto de encontrarlo, pero no del todo. Ahora vamos a esta siguiente sección que es cuenta, facetada y dona. A ver si aquí lo tienen. Y... ¡ah! No lo puedo creer, casi a la primera lo encontré. Oh sí, qué emoción. Entonces aquí tenemos, y tienen de todos los colores además. No manches, estoy súper emocionada. Entonces aquí lo venden por 1000 piezas. Entonces yo creo que con eso va a ser suficiente. No sé, esto es como a ojo de buen cubero. Pues de todos estos materiales nos daría un total de 775, que la verdad está bastante económico a comparación de los $250 que cuesta la bolsa. Entonces ahorita voy a terminar este proceso de pedir y eso, y yo creo que los vería una vez que llegue nuestro material. Pues les tengo malas y buenas noticias. La buena noticia es que ya llegaron los materiales para hacer la bolsa, pero en otra nota, la mala noticia es que estoy empezando a tener muchas dudas. En primer lugar, sí he tratado de hacer una investigación, les juro, o sea, sí he tratado de ver videos y buscar en Google cómo hacer este tipo de bolsas, pero en ningún lugar son muy específicos en qué materiales o en qué cantidad usar los materiales. Y por decir, ahorita estoy revisando el hilo que compré y estoy viendo que está súper delgadito, o sea, tengo miedo de que no va a soportar la bolsa. O sea, si yo pongo mi celular o mi cartera, me imagino que va a estallar y van a salir las cuentas volando por doquier. Y también estoy empezando a temer de que no compré como que la cantidad de material necesario. No sé, a lo mejor estoy siendo muy pesimista, pero les juro que la esperanza no va a morir hasta el final. Así que ahorita voy a acomodar todo el material ya para empezar a hacer la bolsa. Y no sé por qué, pero les juro, pero estoy un poco nerviosa. Tengo tantas esperanzas, pero se va a lograr, en serio. Hola nenes, pues ya es un poco tarde, pero no me quería dormir sin antes darles un update de la bolsa. Empecé como a las 2:45 y ahorita son las 12 de la noche. La verdad que sí, ya estoy un poco cansada. He estado literal todo el día dándole y dándole, y este es el avance hasta el momento. Casi acabé con toda la parte frontal, ya nomás me faltó aquí unas cuantas cuentas verdes, pero ya no alcancé por el hilo y dije, aquí voy a llegar. Creo que ha sido suficiente por el día de hoy, pero no sé, la verdad es que siento que está quedando muy bonita, me siento muy orgullosa de mí. La verdad es que al principio sí me estaba costando, pero ya después le agarré la onda y se me ha hecho súper fácil. Y pues sí, estoy muy contenta, pero como les digo, ya me siento un poquito cansadita, entonces yo creo que ya me voy a ir a dormir y hasta mañana continuaremos. Ya es el segundo día y son las 6 de la tarde y este es el avance que llevo. Debo admitir que he estado echando un poquito de flojera el día de hoy, entonces voy un poco más lento que con la parte frontal, pero ahí vamos. Ah, y había olvidado decirles que en la parte frontal ya arreglé la parte que les había mostrado aquí que me hacía falta, y también con un poco de hilo fui reforzando esta última fila porque sentí que había quedado un poquito débil con eso del hilo que aquí amarré. Como el hilo ya me quedaba muy cortito, le hice un nudo muy chiquito, entonces tenía el miedo de que se me desbaratara, entonces eso fue lo que estuve haciendo también el día de hoy.
Tercer día de estar haciendo la bolsa y les quiero enseñar mi progreso. Bueno, como les había dicho, pues ya llevo la parte frontal, la parte de atrás, y lo que estuve haciendo ayer en la noche fue juntar estas dos partes. Aquí esta sección verde que va a ser una de las partes de al lado, entonces digamos que me faltaría hacer una parte igual aquí de este lado y en la parte de abajo, y también hacer como los mangos de donde voy a agarrar la bolsa. Y ya con todo lo que llevo les puedo decir que la verdad no ha estado tan fácil. Bueno, no es que no ha estado fácil, sino que ha estado muy tedioso. O sea, de verdad que sí es invertir muchísimas horas tejiendo y tejiendo. Aparte, como el hilo es súper transparente, como que tienes que enfocar demasiado la vista en estar pasando el hilo por cada hoyito, y les juro, no sé, tengo el presentimiento que he perdido un porcentaje de mi vista haciendo esta bolsa. Sí, a lo mejor estoy exagerando, pero en serio sí, en las noches ya siento la vista súper cansada y todo eso. Entonces espero acabar pronto con este proyecto. Ha sido un poco más tardado de lo que pensé, pero también voy a admitir que me he divertido. Ha sido muy relajante estar haciendo esto mientras veo tele, entonces al final pues no ha estado tan mal. Por otro lado, me doy cuenta que pues obviamente el primer día yo estaba súper confundida. En realidad tenía muchísimas preguntas, entonces según yo les di una mini explicación de cómo hacer este tipo de bolsas, pero creo que no me di a entender, por lo mismo que ni yo misma sabía lo que estaba haciendo. Pero ya que llevo algunos días, creo que soy una mini experta en hacer este tipo de bolsas, entonces les puedo dar una mejor explicación y contestar algunas dudas que a lo mejor pudieran tener. Mi primera recomendación es que sí tengan un poco de cuidado con el hilo que van a elegir. Yo elegí un hilo nylon que la verdad yo no sé mucho de esto, pero les voy a dar el número por si ustedes saben, pues elijan un hilo un poquito más grueso. Este es número 90-20, les digo, a mí no me dice nada esto, pero a lo mejor ustedes sí. Y si es un hilo muy delgado, creo que la bolsa sí va a resistir, o sea, sí se siente que está resistente, no creo que se rompa, pero sí se siente un poquito guanga. O sea, yo creo que eligiendo un hilo un poco más grueso, pues se va a sentir un poco como que más rígida, ¿no? No sé si hace sentido. Una de mis mayores preocupaciones cuando inicié el proyecto era el decir, pues cuánto hilo voy a necesitar. O sea, no sé por qué en mi cabeza no hacía sentido el decir, bueno, si se me acaba el hilo ya nomás le agrego otro pedazo. Como que yo pensé que en cuanto empezara tenía que empezar con todo el hilo que iba a usar, y literal empezaba con un pedazo de hilo gigante, lo cual hacía que se me enredara, me confundía mucho, y después descubrí que esto no era necesario. O sea, tú puedes empezar con el tamaño de hilo con el que te sientas cómodo. Si ves que está a punto de acabarse, ya nomás le haces como unos nuditos, lo sigues trenzando un poco y luego le haces otros nuditos. Bueno, eso es lo que yo hacía como para reforzar, y ya después le agregaba literal otro pedazo de hilo así como me había quedado. Y pues sí, entonces eso lo descubrí después, entonces es algo que me gustaría decirte para que tampoco tengas esa preocupación. Aquí ya tengo mi hilo, y lo primero que tendría que hacer es doblarlo de esta manera para tener las dos puntas juntas. Y para hacer el primer anillo sí voy a necesitar 4 cuentas, entonces primero voy a poner 2 cuentas en una de las puntas de los hilos de esta manera, no importa cuál. Y luego la tercera cuenta la voy a poner en este otro hilo de esta manera, miren, y ya las voy a mandar hacia el fondo y nos va a quedar algo así, nuestras 3 cuentas juntas. Y voy a tomar la cuarta y lo que voy a hacer es meterla en uno de los hilos de esta manera, o sea, el hilo va a quedar cruzado, y después voy a tomar el otro hilo y lo voy a cruzar pero hacia el otro lado, así, y nos va a quedar algo por el estilo. Vean, la cuenta está ahí cruzada entre los dos hilos, y ya después voy a jalar, voy a mandar al fondo, y así nos va a quedar, ahí está bailando mucho, nuestro primer anillo. Y si recuerdan que les había dicho, siempre vamos a reutilizar una de las cuentas del anillo anterior para hacer el nuevo anillo. Digamos, en este caso voy a reutilizar esta cuenta en donde están los hilos, y considerando eso, entonces ya nomás voy a necesitar 3 cuentas, porque pues una ya está, digamos, ahí, ¿no? Entonces voy a repetir el mismo proceso de poner una cuenta de este lado, otra cuenta en esta otra punta, ya después las mando hacia abajo, y la tercera cuenta la voy a cruzar. Entonces que meto el hilo hacia un lado, meto el hilo este otro hacia el otro lado. Aquí tengo mi cuenta cruzada y de nuevo mando hacia abajo.
Y vean, así de fácil ya tenemos nuestros 2 anillos. Y literal así de fácil tenemos nuestros anillos, vean, ya sería cuestión que uno siguiera hasta lograr la altura de la bolsa deseada. Y pues sí, la verdad es que está muy fácil. Hola mi nenes, pues aquí dándoles el update del cuarto día haciendo la bolsa de cuentas. ¿Y qué creen? Ya por fin terminé la bolsa, entonces estoy por enseñarles el resultado final y es este, tan taratán. Creo que en general la bolsa quedó bastante bonita, aunque mi comentario general es que sí me hubiera gustado saber que era necesario usar un hilo más grueso. Creo que eso me hubiera ayudado a que la bolsa quedara muchísimo más rígida, porque la verdad que sí quedó un poquito guanga, pero lo que hice fue agregarle un pedazo de cartón forrado en cartulina aquí al fondo y eso definitivamente que ayudó muchísimo. Ya la bolsa, pues si la pones en una superficie sí se queda paradita, porque si no literal se desmorona. Eso me dio un poquito de tristeza, pero en general puedo decirles que fue un muy buen proyecto, sí me divertí mucho, pero creo que en conclusión pudiera decir que a lo mejor sí vería las ventajas de comprar la bolsa, porque pues ya te llega lista, no te esfuerzas tantos días y no te enfrentas a tantas situaciones a las que no conoces la respuesta. Entonces a lo mejor yo sí la compraría, pero la verdad es que sí fue un muy buen proyecto, sí me animaría a hacer otra, estuvo súper bien. Y ya con eso dicho, mis nenes, llegamos al final del video del día de hoy. Si disfrutaron les recomiendo este otro videito donde compro ropa de la temporada invierno-primavera 2022 de Pull&Bear en Bershka. Pero les agradezco muchísimo por haber visto este video, les mando muchos besos, muchos abrazos y los veo hasta la próxima. Bye.